Una idea que ha estado arraigada en el cristianismo casi que por siempre es que la Biblia es la palabra de Dios y asimismo que todo su contenido es irrefutable, incuestionable y por lo tanto absolutamente inspirado por Dios. Estas afirmaciones pueden llevar a numerosos debates y discusiones, pero asimismo puede tomar una magnitud muchísimo más grande y llevar a conflictos familiares, problemas de relaciones interpersonales e incluso guerras. Lo que hizo la Inquisición o lo que sucedió en América a través de los procesos de colonización son tan solo dos ejemplos de las catástrofes que pueden llegar a suceder por considerar la Biblia una verdad y autoridad absolutas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, es donde se encuentra esta famosa afirmación: toda la escritura es inspirada por Dios. En los escritos originales son solamente 3 palabras: pasa graphi theos nefstos, lo que significa toda escritura es inspirada por Dios. ¿Podemos acaso tomar estas 3 palabras y de allí construir toda la doctrina de que todos los escritos bíblicos son autoridad suprema inspirados por Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios y la verdad absoluta? Hoy queremos responder estas preguntas, así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque estoy seguro que aprenderás muchísimas cosas que todavía desconoces. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me ves, te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Habiendo dicho esto, comencemos. Curiosamente, la creencia de que la Biblia es inspirada por Dios se basa en una afirmación que hace la Biblia. Argumentar que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es inspiración divina utilizando evidencia de la misma Biblia es una falacia de autoridad. El texto en cuestión, 2 de Timoteo 3:16, es un texto que tiene una autoría de más o menos el 60 o el 70 después de Cristo, una época en la que ninguno de los evangelios del Nuevo Testamento o ni siquiera la mayoría de los textos que componen el Nuevo Testamento que conocemos hoy en día habían sido escritos. Por lo tanto, cuando el autor escribió esta afirmación, no estaba en absoluto pensando en ningún texto de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Es más, tampoco se estaba refiriendo al canon completo del Antiguo Testamento, puesto que para esa época todavía no existía un canon estandarizado de lo que eran los escritos sagrados judíos. Si bien existía la Septuaginta o lo que se conoce como la traducción al griego de algunos escritos sagrados judíos, para aquella época todavía había una latente discusión y debate entre los maestros de la ley sobre cuáles de esos eran considerados escritos de inspiración divina y cuáles no. Así que es muy probable que cuando el autor de 2 de Timoteo escribió que toda escritura es inspirada, no se estuviera refiriendo ni al Nuevo Testamento ni al Antiguo Testamento. Los únicos escritos totalmente estandarizados y globalmente aceptados por toda la comunidad judía para aquella época era la Torá, es decir, lo que nosotros llamamos hoy en día el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Así que cuando el autor afirma toda escritura es inspirada por Dios, está haciendo una referencia a la Torá. Por otro lado, está el concepto de que la Biblia es la palabra de Dios, afirmación que desde los mismos textos bíblicos es imposible corroborar, porque probablemente la única referencia directa al concepto palabra de Dios sea la que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en donde el autor afirma que la palabra se hizo carne, haciendo referencia a Jesús como la palabra y no a los textos bíblicos. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Qué
¿Qué significa esto? ¿Está entonces la Biblia inspirada por Dios? ¿Es entonces la Biblia la palabra de Dios? ¿Puede ser tomada como una autoridad moral absoluta? Todavía no te vayas, porque esas preguntas las vamos a ir respondiendo en los próximos minutos. Y si llegaste a este punto del video, no te olvides de dejar un buen like, que yo lo vea, y comparte en los comentarios tu opinión sobre este tema. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí. ¡Sigamos! Como lo aprendimos previamente, las afirmaciones de 2 de Timoteo 3:16 hacen una referencia a la Torá y no a lo que nosotros conocemos hoy en día como el canon bíblico. Asimismo, desde el entendimiento del autor del Evangelio de Juan, el concepto de palabra de Dios es algo que él aplica para Jesús y no para la palabra escrita. Sin embargo, utilizar estos dos textos como evidencia absoluta e irrefutable para responder nuestras preguntas en cuestión sería quedarnos muy cortos. La palabra que el autor de 2 de Timoteo utiliza para referirse a que toda escritura es inspirada por Dios en los textos griegos originales es Theos Nefstos, un concepto que está formado por dos palabras en griego. Theos, que significa Dios, y Nefstos, que viene de la palabra neuma, que significa aire, o en algunas traducciones espíritu. Así que la palabra Theos Nefstos, o lo que se tradujo como inspirada por Dios, literalmente traducida significaría algo así como el aire de Dios o el soplo de Dios. La interpretación más común que se ha hecho de esta palabra es la que nos lleva a concluir que como la palabra tiene el concepto de soplo de Dios, eso significaría que toda escritura fue literalmente susurrada por Dios. De ahí, por ejemplo, viene la creencia popular de que Dios literalmente susurró cada frase contenida en la Biblia a los escritores, que bajó del cielo y les dictó al oído, palabra por palabra, lo que tenía que ser escrito en la Biblia. Pero así no funciona la inspiración divina. Paul Tillich, filósofo y teólogo alemán, reflexionando sobre las implicaciones del concepto de palabra de Dios, afirmó: para que algo pueda ser considerado palabra de Dios, necesita ser palabra para alguien. Es decir, palabra de Dios es todo aquello que viene para suplir las necesidades humanas. Entonces, palabra de Dios es aquello que viene a consolar al adolorido. Una escritura inspirada por Dios es aquella que viene a traer paz a una vida de caos. En ese orden de ideas, ¿es entonces la Biblia palabra de Dios? Claro que sí, porque en la vida de muchos esta ha cumplido precisamente esas funciones. Numerosos escritos bíblicos han sido a lo largo del tiempo consuelo para los devastados y han traído paz a la vida caótica de muchos. Y esa es precisamente la función de una palabra inspirada o de lo que llamamos palabra de Dios. Los escritos sagrados no son necesariamente considerados sagrados porque la tradición les haya dado ese nombre. Lo sagrado de estos escritos radica precisamente en el hecho de que sus autores tuvieron un acercamiento con lo divino. Sus escritos pretenden compartir una experiencia única, individual y personal en su acercamiento con lo divino, en su camino con Dios. Si llegaste a este punto del video, me encantaría que me contaras en los comentarios si has tenido alguna experiencia en la que has sentido que Dios te ha hablado a través de la Biblia. Incluso me encantaría escuchar si hay algún otro medio a través del cual Dios te ha hablado pero que no haya sido la Biblia. Entonces, bíblicamente hablando, ¿es la Biblia inspirada por Dios? No. Según el escrito de 2 de Timoteo 3:16, a lo que el autor se refiere como inspirado por Dios es la Torá. Pero no nos quedamos únicamente con ese comentario, porque ya hemos aprendido también que palabra de Dios es todo aquello que cumpla el propósito de sanar y traer paz a la vida de alguien. En ese orden de ideas, no solo la Torá, sino todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento son palabra inspirada por Dios. ¿Significa
¿Significa eso que toda la Biblia es verdad absoluta, autoridad suprema, incuestionable e irrefutable? No. Los escritos bíblicos relatan las experiencias de terceros que decidieron tener su propio acercamiento con lo divino. En medio de sus experiencias sí hubo muchos aciertos, pero también se cometieron muchos errores. La palabra sagrada o la palabra inspirada no está allí para ofrecer una autoridad suprema e incuestionable a algo, sino para ser analizada, pensada, procesada y reflexionada. Y a través de eso, pregunta tras pregunta, duda tras duda, tener mi propio acercamiento con lo sagrado. ¿Es la Biblia la única fuente de inspiración divina? ¿Es la Biblia la única palabra de Dios? No. Teniendo en cuenta que palabra de Dios o inspiración divina es todo mensaje que venga a nuestra vida a traernos paz, consuelo y a convencernos también de nuestros errores y dejar nuestro orgullo de lado con tal de construir puentes con el prójimo, entonces la Biblia no sería la única fuente de inspiración divina o de palabra de Dios, sino que incluso canciones, obras de arte, una poesía o incluso aquellas palabras que crucé en una conversación con mi amigo o mi papá pueden llegar a ser formas a través de las cuales Dios se acerca a nosotros. La palabra de Dios está viva y la palabra de Dios, como lo escribió el autor del Evangelio de Juan, se hizo carne y está habitando entre nosotros. Y no te olvides del siguiente mensaje inspirado por Dios. Suscríbete al canal de Cristian LZ, activa la campanita, déjate un like y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Y recuerda siempre el mensaje supremo del Señor. Mucho rock and roll, perreo hasta el piso. Di no a los porros y sí a la pizza con piña.